El abuelo Baltasar se sentaba solo frente a la mesa de madera, mirando sus manos arrugadas en silencio. Desde que su esposa partió, sentía que la casa se había encogido y que su mundo ya no importaba. Pensaba que hasta Dios tenía asuntos más urgentes que mirar a un viejo cansado que ya no producía nada. Con un suspiro largo, decidió aceptar que había llegado su final y murmuró que, si aún lo veía, Dios guardaba silencio. Hasta que una voz invisible susurró detrás de él: «Baltasar, todavía no terminaste». Hay personas que llegan a una edad en la que ya no esperan nada. No esperan visitas, no esperan llamadas, no esperan reconocimientos. Solo esperan que los días pasen, uno detrás de otro, como hojas secas arrastradas por el viento. Así estaba Baltasar, un abuelo de pueblo, de manos gastadas por la tierra y la madera, de espalda encorvada y mirada que a veces se perdía en un punto que nadie más veía. Antes había sido fuerte, eso lo recordaban todos. Durante años levantó paredes, arregló techos, sembró maíz, ayudó a vecinos a construir sus casas. Era de esos hombres que no sabían estar quietos, que siempre tenían una herramienta en la mano y una solución en la cabeza. Pero la vida, con el tiempo, fue quitándole cosas. Primero la fuerza, luego el trabajo, luego a su esposa y finalmente, casi sin darse cuenta, le fue quitando el sentido de estar aquí. Ahora vivía en una casita humilde al borde del pueblo, con paredes de adobe y techo de tejas viejas. Su hija venía a verlo cuando podía, sus nietos de vez en cuando corrían por el patio, pero la mayor parte del tiempo, el sonido que lo acompañaba era el del silencio, un silencio denso, que pesa en el pecho, un silencio que hace pensar que uno ya estorba en el mundo. Y quizá tú que me escuchas conoces a alguien así, o quizá te has sentido así alguna vez, como si tu historia ya estuviera escrita, como si no quedaran capítulos nuevos para tu vida, como si Dios hubiera cerrado el libro y pasado a otro. Antes de continuar con esta historia, permíteme decirte algo muy importante. Antes de comenzar, suscríbete y cuéntame desde qué país y ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias, porque lo que vas a escuchar ahora no es solo la historia de un abuelo, es también un recordatorio silencioso de que, mientras haya aliento en tu pecho, Dios todavía tiene algo que hacer contigo. Baltasar creía que no. Creía que su tiempo útil había terminado. Por las mañanas se levantaba despacio, tomaba un café aguado, se sentaba en la silla de siempre y miraba por la ventana el mismo camino de tierra por el que ya casi nadie pasaba. A veces tomaba el rosario que había pertenecido a su esposa, lo deslizaba entre sus dedos, pero las palabras de sus antiguas oraciones ya no le salían. Sentía que la línea que lo unía al cielo se había adelgazado tanto que era cuestión de días para que se rompiera. Una tarde, después de escuchar a su hija decirle con cariño pero con prisa: «Papá, te llamo luego, estoy ocupada», se quedó mirando el teléfono durante un largo rato, lo dejó sobre la mesa, respiró hondo y dijo en voz baja: «Ya no sirvo para nada, ni aquí ni allá». Mientras esas palabras aún flotaban en el aire, algo muy sutil ocurrió. Fue tan leve que él pensó al principio que era solo su imaginación. En el corredor, justo detrás de donde estaba sentado, se escuchó un paso, solo uno, un crujido de madera, como si alguien hubiera puesto el peso de su pie sobre la tabla vieja del piso. Baltasar se giró de golpe, con el corazón acelerado, pero no había nadie. Ese fue el primer estremecimiento, el primer hilo del misterio que empezaba a tejerse alrededor de su vida cansada. Pasaron los días. El abuelo siguió con su rutina.
el café, la silla, la ventana, el silencio. Pero desde aquella tarde, algo en la casa parecía ligeramente distinto. De vez en cuando, un vaso se movía apenas, una puerta quedaba entreabierta cuando él recordaba haberla cerrado, una cortina se levantaba sin que hubiera viento. Son cosas de viejo, se decía, ya estoy oyendo y viendo lo que no es. Hasta que una noche, mientras acomodaba los platos en el estante, una cucharita cayó sola al suelo. No había nadie más en la cocina, no había temblor, no había corrientes de aire. La cucharita simplemente se deslizó hacia el borde y se dejó caer, como si una mano invisible la hubiera empujado. Baltasar se agachó con esfuerzo para recogerla, y en ese preciso instante, con la frente casi rozando el piso frío, sintió algo que lo dejó inmóvil. Una presencia. No un susto cualquiera, no una corriente de aire. Era como si alguien estuviera de pie justo detrás de él, respirando con calma, esperando que él se diera cuenta. El abuelo se incorporó despacio, mirando a su alrededor. El foco de la cocina parpadeó una sola vez. Y luego la casa quedó sumida en un silencio distinto, un silencio que ya no sabía a abandono, sino a expectativa. Algo o alguien estaba a punto de llamar a Baltasar de una forma que él jamás había imaginado. La mañana siguiente amaneció como cualquiera, pero dentro de Baltasar algo se sentía más pesado. No era solo la artritis en las rodillas, ni el cansancio en la espalda. Era una mezcla de vergüenza y tristeza, como si lo hubieran sorprendido pensando algo que no debía. Se levantó, se lavó la cara con agua fría en la pileta del patio y miró su reflejo en el vidrio roto de la ventana. Vio a un hombre que ya no reconocía del todo. Antes se veía fuerte, con los hombros rectos, con la mirada segura. Ahora solo encontraba a un viejo con ojos apagados y arrugas que parecían surcos de sequía. Tomó la escoba y empezó a barrer el corredor de tierra, más por costumbre que por necesidad. Mientras movía las hojas secas, murmuró: «Ya ni para barrer sirvo». El sonido de su propia voz le pareció ajeno. Hacía tiempo que no hablaba en voz alta, tiempo que nadie le pedía historias, tiempo que nadie se sentaba con él solo para escucharlo. Cuando terminó, se sentó en la banca de madera que daba al camino. Desde allí podía ver el pequeño pueblo a lo lejos, las casitas, el campanario, los niños que corrían, el humo de alguna cocina encendida. Todo seguía su curso normal, sin él. Recordó entonces los días en que la gente venía a buscarlo. «Don Baltasar, el techo tiene goteras. ¿Podría ayudarnos?» «Don Baltasar, se nos cayó la cerca. ¿Usted sabe cómo levantarla?» «Don Baltasar, ¿qué haría usted en mi lugar?» Eran otros tiempos. Tiempos en los que su nombre tenía peso, en los que sus manos valían algo, en los que su experiencia era como un faro para los demás. Ahora, ese faro se había apagado. Mientras se hundía en esos recuerdos, escuchó el ruido de pasos pequeños. Al girar, vio a un niño del pueblo, un chico flaco, descalzo, con una pelota vieja bajo el brazo. Se llamaba Mateo. «Don Baltasar», dijo el niño, mirándolo con timidez, «¿me ayuda a inflar la pelota? Creo que está pinchada, pero mi papá dice que usted sabe arreglar cosas». El abuelo sintió un pequeño latido distinto en el pecho. Alguien le estaba pidiendo ayuda. Alguien había dicho: «Usted sabe». «A ver, ven acá», respondió, intentando sonar firme. Tomó la pelota entre sus manos, la examinó, buscó con los dedos el pequeño agujero. Pero la vista le fallaba, las manos le temblaban, y después de varios intentos, la pelota se le resbaló y cayó. «Lo siento, hijo», murmuró. Parece que ya no terminó la frase.
Mateo recogió la pelota y sonrió, como si nada grave hubiera pasado. «No se preocupe, don Baltasar, igual gracias por intentarlo». Y se fue corriendo, dejando una nube de polvo y un silencio todavía más incómodo que antes. Cuando el niño desapareció al doblar la esquina, el abuelo sintió que algo dentro de él se rompía un poco más. Si ni siquiera podía remendar una pelota, ¿para qué estaba ahí todavía? Se levantó con esfuerzo y volvió a la cocina. El rosario seguía sobre la mesa, en el mismo lugar donde lo había dejado la noche anterior. Lo miró con algo de rabia y algo de nostalgia. ¿De qué sirve que siga respirando, Dios mío, si ya no puedo hacer nada por nadie?, susurró. El aire en la cocina se volvió más denso. Una pequeña ráfaga de viento, inexplicable, porque todas las ventanas estaban cerradas, hizo vibrar la llama de la vela que tenía junto al cuadro viejo de su boda. Baltasar se quedó quieto, con el corazón acelerado. Por un segundo, tuvo la sensación de que no estaba solo. Era como si alguien hubiera entrado en la habitación sin hacer ruido, como si una mirada dulce se hubiera posado sobre su espalda. Giró lentamente. No vio a nadie. Sin embargo, sus ojos captaron un detalle que lo dejó inquieto. El rosario, que estaba extendido, ahora formaba un pequeño círculo perfecto, como si unas manos delicadas lo hubieran acomodado. Se acercó temblando. Tocó las cuentas frías. No podía explicarlo y eso lo asustaba. «Estoy viejo. Ya estoy imaginando cosas», dijo, tratando de convencerse. Pero el corazón no se dejó engañar tan fácilmente. Sentía, aunque no quisiera aceptarlo, que algo invisible estaba moviéndose en su vida, algo que no tenía que ver con la demencia ni con la soledad. Esa noche, al acostarse, dio vueltas en la cama de un lado a otro. Cerraba los ojos y veía la pelota cayendo de sus manos, la sonrisa de Mateo, el rosario formando un círculo, la cucharita deslizándose al suelo. Y en medio de todos esos recuerdos, una idea se coló como un susurro. ¿Y si no estoy tan solo como pienso? Trató de apartarla, de ahogarla con el cansancio. Pero justo cuando se estaba quedando dormido, escuchó claramente, dentro de su mente, una frase que lo hizo abrir los ojos de golpe. «No has terminado, Baltasar». No sabía si había sido un pensamiento suyo o una voz de otro lugar. Solo sabía que no podía olvidarla. Al día siguiente, el sol parecía el mismo, pero Baltasar lo miraba distinto. Había dormido poco, pensando en aquella frase que no lo dejaba en paz. Se preparó un café, caminó hasta la puerta y se quedó en el umbral, sintiendo el aire fresco de la mañana en el rostro. «¿No has terminado, Baltasar?». La frase volvía una y otra vez, como una gota cayendo sobre la misma piedra. «¿Quién lo dijo?», murmuró. «¿Habré sido yo mismo?». El abuelo no era un hombre de muchas visiones ni experiencias extraordinarias. Su fe había sido siempre sencilla: trabajar, amar a su familia, agradecer el pan de cada día. Pero ahora, en el tramo final de su vida, algo que no entendía estaba empezando a moverse en su entorno, suave pero persistente. Decidió no comentar nada con su hija. No quería que pensara que estaba perdiendo la cabeza. Así que guardó sus inquietudes como quien guarda una carta importante dentro del bolsillo, muy cerca del corazón. Esa tarde, mientras se sentaba en la banca del corredor, vio pasar a varios vecinos. Algunos los saludaron con la mano, otros solo bajaron la mirada, ocupados en sus preocupaciones. Nadie se detuvo a hablar con él, hasta que una mujer del pueblo, doña Teresa, se acercó con paso cansado. «Don Baltasar», dijo, «¿le puedo pedir una oración?». Él la miró sorprendido. «Yo ya casi ni sé orar, doña Teresa». «Eso dice usted.
respondió ella con una media sonrisa. Pero yo sé que los abuelos tienen línea directa con el cielo. Dejó sobre la mesa una pequeña bolsa con pan y se fue. Baltasar se quedó mirando el pan, luego alzó la vista hacia el cielo muy azul. Línea directa, repitió en voz baja. Recordó aquellos tiempos en que, junto a su esposa, se sentaban a rezar por los hijos, por los vecinos, por los enfermos. Recordó milagros silenciosos, una fiebre que bajaba, una deuda que se resolvía, una puerta que se abría en el momento justo, y recordó cómo, con los años, fue dejando de pedir. Quizá ya no me oyen, había pensado. Quizá mis palabras ya no tienen fuerza. Tomó un pedazo de pan, lo partió, y sin darse cuenta empezó a hablar como si alguien lo estuviera escuchando de verdad. Mira, señor, yo no sé si todavía te acuerdas de este viejo, pero doña Teresa cree que sí. Así que, por respeto a su fe, escucha su necesidad. Tú sabes cuál es, porque yo ya ni fuerzas tengo para repetirla. Cuando dijo eso, una brisa suave recorrió el corredor, haciendo sonar las hojas del árbol de la entrada como si fueran pequeñas campanitas. Baltasar cerró los ojos. Por un instante sintió paz, y en medio de esa paz, una sensación muy clara. Te escucho. Abrió los ojos de golpe. No había nadie, solo el árbol, la tierra, el silencio. Y sin embargo, el abuelo sabía que algo había cambiado. Esa noche, mientras cenaba un plato sencillo de sopa, el teléfono sonó. Era su hija, con la voz entrecortada. Papá, no sé qué ha pasado, pero hoy recibimos una noticia buena que no esperábamos. Estábamos preocupados por un problema, ¿recuerda? Pues, se arregló solo. Baltasar apretó el teléfono contra el oído. ¿Y cuándo fue eso?, preguntó. Hoy, hace cosa de 1 hora. El abuelo miró la hora en el reloj de pared. Exactamente 1 hora antes, él había hecho aquella pequeña oración por doña Teresa. Su corazón dio un salto. No podía probar nada, no podía demostrarlo, pero algo dentro de él se encendió. Te escucho. La impresión volvía a su mente, suave pero firme. Más tarde, al acostarse, el cuarto se llenó de una oscuridad tranquila. Baltasar cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de pedir morir en paz, susurró. Si de verdad me escuchas todavía, dime para qué sigo aquí. Hubo un silencio profundo, como si la noche misma estuviera conteniendo la respiración. Y de pronto, en ese silencio, una voz interior, no de miedo, sino de ternura, pronunció su nombre con una claridad que lo hizo temblar. Baltasar. El viejo abrió los ojos. No había luces extrañas, no había figuras en la habitación, pero la voz continuó, suave como un abrazo. Te necesito. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas arrugadas. No entendía qué significaba eso ni qué se esperaba de él. Solo sabía que no estaba loco y que tampoco estaba tan solo como pensaba. Algo sagrado había empezado a hablar en el silencio de su vejez. Los días siguientes, el abuelo empezó a mirar su casa con otros ojos. Cada rincón que antes le parecía vacío, ahora se sentía habitado por una presencia amable. No era invasiva, no daba miedo. Era como la sensación de saber que alguien te acompaña en la oscuridad y camina unos pasos detrás, atento a tu respiración. Una mañana, al amanecer, sintió un impulso extraño. En lugar de ir directo a la cocina, salió al patio, cruzó el pequeño huerto descuidado y se dirigió al viejo granero que casi nunca abría. El granero estaba lleno de herramientas oxidadas, tablas viejas, sacos rotos. Era, en cierto modo, un reflejo de cómo él sentía su propia vida. Con esfuerzo, empujó la puerta de madera.
El olor a polvo y recuerdos lo envolvió. Un rayo de luz se colaba por una rendija del techo y dibujaba una línea dorada en el suelo. Baltasar se quedó de pie allí, respirando hondo. No sabía por qué había ido, solo sabía que tenía que estar en ese lugar. ¿Qué hago aquí?, preguntó en voz baja. Y entonces ocurrió algo imposible de explicar. El rayo de luz pareció hacerse un poco más grande, como si alguien hubiera corrido una nube del sol. Se ensanchó hasta formar una especie de círculo luminoso en el centro del granero. El viejo sintió que las rodillas le temblaban. No era miedo, exactamente. Era una mezcla de respeto y pequeñez, como si estuviera entrando en un lugar sagrado sin haberse quitado los zapatos. Baltasar. La voz resonó en su interior, pero también, de algún modo, en el aire. No venía de la puerta ni del techo ni de sus recuerdos. Venía de un lugar más profundo que él mismo. Cayó de rodillas, sin poder evitarlo. Sus manos se apoyaron en el suelo frío, y las lágrimas empezaron a caer sobre la tierra polvorienta. «Aquí estoy», balbuceó, «pero no entiendo nada». La voz, llena de una paciencia que solo puede venir de lo alto, habló de nuevo. «Crees que ya no sirves, pero yo no he terminado contigo». El abuelo sollozó. «Soy viejo, señor. Me tiemblan las manos, se me van las palabras. ¿Qué podría hacer yo ahora?». Hubo una pausa. En esa pausa, el corazón de Baltasar latía tan fuerte que le parecía escuchar su propio pecho. «Puedes amar», respondió la voz. «Puedes escuchar. Puedes levantar a quien está cayendo». Imágenes comenzaron a pasar por su mente. El niño Mateo con la pelota rota, la mujer que le pidió oración, su hija siempre apurada, vecinos cargando preocupaciones invisibles. La vida del pueblo, que antes veía desde lejos, de pronto se presentó ante sus ojos como un campo lleno de semillas que aún estaban por brotar. «Pero yo ya no sé cómo ayudar», dijo, casi susurrando. La luz en el suelo pareció estremecerse suavemente, como si sonriera. «Yo te mostraré cómo». En ese momento, una figura difusa apareció en la entrada del granero. Era como una silueta hecha de luz suave, sin forma definida, pero claramente diferente a cualquier sombra. Baltasar levantó la mirada, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Quién eres?». No hubo respuesta en palabras, pero una certeza se clavó en su corazón. No estaba viendo un fantasma ni una ilusión. Lo que estaba de pie en la puerta era un mensajero, un enviado, un reflejo de la paciencia de Dios. La figura se acercó unos pasos, y aunque sus rasgos no se definían del todo, el abuelo sintió una paz tan profunda que dejó de temblar. El ángel, si así se podía llamar, se detuvo a corta distancia y extendió una mano que era más luz que carne. En ese gesto silencioso había una invitación, no a volver al pasado, no a recuperar la fuerza perdida, sino a decir sí a un propósito nuevo. El viejo cerró los ojos y, sin entender del todo lo que estaba aceptando, dijo en voz baja: «Está bien. Si tú me guías, yo voy». Cuando los abrió de nuevo, la figura había desaparecido. Solo quedaba el granero, la luz entrando por la rendija y el eco de aquellas palabras: «Yo te mostraré cómo». Baltasar se puso de pie con dificultad. Sus rodillas aún dolían, su cuerpo seguía siendo viejo, pero había algo distinto en su mirada. Salió al patio y al mirar hacia el camino, vio a lo lejos la silueta de Mateo, el niño, sentado en una piedra, con la pelota desinflada entre las manos y la cabeza agachada. Algo en esa imagen le apretó el corazón. Sintió, con una claridad que no venía de él, una frase interior: «Empieza por él». Baltasar se quedó inmóvil por unos segundos,
observando al niño a lo lejos. El impulso era claro: ir hacia él, acercarse, hablarle. Pero al mismo tiempo, una ola de inseguridad lo golpeó. ¿Y si solo lo asusto? ¿Y si no sé qué decir? ¿Y si todo fue imaginación mía en el granero? El viejo dio un paso, luego otro. Cada paso le dolía en las rodillas, pero había un fuego nuevo en el pecho, una especie de valentía que no venía de su orgullo ni de su experiencia, sino de aquella voz que ahora reconocía como verdadera. Cuando por fin llegó junto a Mateo, el niño levantó la mirada. Tenía los ojos enrojecidos. «¿Qué haces aquí, hijo?», preguntó Baltasar, sentándose con esfuerzo a su lado. Mateo se encogió de hombros. «Nada, solo quería estar solo». El abuelo miró la pelota entre sus manos. Esta vez no intentó arreglarla. No había venido para eso. «A veces uno cree que quiere estar solo», dijo con calma. «Pero en realidad lo que quiere es que alguien note que está ahí». El niño lo miró con sorpresa. Nadie le había dicho algo así antes. «¿Quién te hizo llorar?», preguntó el abuelo, sin presionar, dejando que el silencio también hablara. Mateo tardó en responder. Finalmente, con la voz muy baja, confesó que en su casa había gritos, peleas, palabras que dolían, que se sentía culpable de todo, que a veces pensaba que sería mejor no estar. Cada frase del niño atravesaba el corazón de Baltasar como una flecha. Él también había pasado noches sintiéndose un estorbo para los demás, un peso. Sabía muy bien cómo se sentía esa oscuridad. «Escucha, Mateo», dijo, «yo soy viejo, pero te entiendo más de lo que crees. Y quiero que sepas algo, que estés aquí no es un error». El niño lo miró, dudoso. «¿Y usted cómo sabe?». El abuelo tragó saliva. No podía decirle que un ángel de luz lo había visitado en el granero sin que sonara raro. Pero sí podía hablarle desde su experiencia y desde la voz que últimamente le hablaba al corazón. «Lo sé porque hubo un tiempo en que yo también quise desaparecer», dijo con honestidad. «Y sin embargo, Dios siguió buscándome. Aunque yo me sintiera inútil, Él no pensaba lo mismo». Las palabras salían de su boca con una fluidez que lo sorprendía. Eran sencillas, pero llevaban un peso que no era suyo. «Tú vales», continuó, «incluso en tus días más feos, incluso cuando crees que estorbas. Y si hoy estás sentado aquí, llorando, es porque todavía hay algo muy importante que Dios quiere hacer contigo». Mateo dejó escapar un sollozo más fuerte y se limpió la cara con la manga. Luego, casi como si una represa se rompiera, empezó a hablar y a hablar, de sus miedos, de su rabia, de sus ganas de correr lejos. Baltasar no lo interrumpió, solo lo escuchó, y mientras lo escuchaba, sentía una paz extraña, una certeza silenciosa. Esto es, para esto sigues aquí. Al terminar, el abuelo puso una mano sobre el hombro del niño. «¿Me permites hacer algo por ti?», preguntó. «¿Qué?». «Orar contigo». Mateo dudó un segundo. Luego asintió con la cabeza. Los dos inclinaron el rostro. El abuelo no dijo palabras perfectas ni discursos largos. Solo habló como quien presenta un tesoro frágil a alguien que sabe cuidarlo mejor. «Señor, aquí está este niño. Tú lo conoces, tú sabes lo que vive en su casa y en su corazón. Te pido que le hagas sentir cuánto lo amas y que no lo sueltes, por favor». El viento pasó suave entre los árboles. El silencio después de esa pequeña oración fue tan profundo que parecía que hasta los pájaros escuchaban. Cuando terminaron, Mateo respiró hondo. «Me siento raro», dijo, «como más liviano». «Eso suele pasar cuando uno deja de cargar solo con todo», respondió el abuelo sonriendo. Lo acompañó de regreso al pueblo.
Al acercarse a la casa del niño, escuchó voces preocupadas. Sus padres lo estaban buscando. Cuando vieron a Mateo, corrieron hacia él. Hubo regaños, lágrimas, abrazos. Baltasar se quedó a un costado, observando, sabiendo que esa familia también necesitaría ayuda. Mientras se alejaba, sintió nuevamente aquella presencia a su lado. No la veía, pero sabía que estaba. ¿Así es como me necesitas?, preguntó en silencio. La respuesta no vino en palabras, sino en una sensación profunda de alegría interior, una alegría que hacía mucho tiempo no sentía. Pero la prueba aún no había terminado. Al día siguiente, la hija de Baltasar llegó con el rostro tenso, los ojos llorosos y un sobre en la mano. «Papá», dijo, «necesito hablar contigo. Es importante». Baltasar la hizo pasar y le sirvió un poco de café. La vio sentarse a la misma mesa donde él había pasado tantas mañanas sintiéndose inútil. Ahora, esa misma mesa iba a presenciar algo distinto. «¿Qué pasa, hija?», preguntó con suavidad. Ella sostuvo el sobre entre las manos, como si pesara demasiado. «No quería preocuparte, pero ya no puedo sola», dijo con la voz quebrada. «Estoy endeudada, papá. He tratado de resolverlo, pero cada vez se complica más. Tengo miedo de perder la casa». El abuelo sintió un nudo en la garganta. Su primera reacción fue de impotencia. Él no tenía dinero, no podía resolverlo de un plumazo. Antes, quizá, habría ofrecido trabajar el doble para ayudarla, pero ese tiempo ya había pasado. Por un momento, volvió a sentir ese pensamiento oscuro. No sirves para nada. Sin embargo, casi al mismo tiempo, otra voz, más profunda, se alzó dentro de él. «Escucha, no estás aquí para resolver todo, estás aquí para acompañar». Respiró hondo. «Hija», dijo, «muéstrame los papeles». Pasaron un buen rato revisando números, cuentas, fechas. Baltasar no entendía todo, pero se esforzaba. Más que entender las cifras, entendía el peso que su hija llevaba sola sobre los hombros. «¿Por qué no me dijiste antes?», preguntó con ternura. «Porque pensé que te ibas a preocupar y ya eres mayor», respondió ella, limpiándose las lágrimas. «Y también pensé que no podrías hacer nada». Esas palabras, que antes lo habrían herido como una espada, ahora tuvieron otro efecto. Se dio cuenta de que, aunque no pudiera escribir cheques ni levantar paredes como antes, sí podía hacer algo que nunca había dejado de tener. Podía sostenerla con su fe. «Ven», dijo, levantándose con esfuerzo, «vamos al patio». La llevó hasta el árbol donde tantas veces se había sentado a sentirse inútil. Ahora, ese lugar iba a ser testigo de algo diferente. «Siéntate aquí conmigo», le pidió. Ambos se sentaron en la banca. El cielo estaba empezando a teñirse de tonos anaranjados. «Hija», dijo Baltasar, «no te traje aquí para darte una solución mágica, no la tengo. Pero sí quiero hacer algo que hace tiempo no hacía como debería, ponerte en manos de Dios, de verdad, no solo de palabra». Ella lo miró, sorprendida por la firmeza en su voz. «Cierra los ojos un momento», añadió. Los dos cerraron los ojos. El abuelo entrelazó sus dedos con los de ella como cuando era una niña y tenía miedo de la oscuridad. «Señor», dijo, «tú sabes que yo ya no tengo fuerzas ni cuentas de banco para ayudar a mi hija, pero tú sí. Te pido que la sostengas, que le abras puertas, que le des paz en medio de este problema. Y si yo puedo servir de algo, aunque sea solo para escucharla y animarla, muéstrame cómo». El viento sopló un poco más fuerte, moviendo las ramas del árbol sobre sus cabezas. La hija comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas no sabían solo a angustia, sino también a descanso. Cuando terminaron la oración, se quedaron un rato en silencio.
El abuelo sentía que dentro de su pecho algo se acomodaba, como si una pieza que había estado fuera de lugar durante años finalmente encontrara su sitio. En los días siguientes, no cayó dinero del cielo ni se desvanecieron mágicamente las deudas. Pero empezaron a ocurrir pequeñas cosas. Un trabajo extra que le ofrecieron a la hija, un vecino que le extendió un plazo, una puerta que se abrió en el lugar menos esperado. Cada detalle era como un guiño, como si Dios estuviera diciendo: estoy aquí, no están solos. Mientras tanto, el papel de Baltasar se volvió cada vez más claro. Los niños del pueblo sabían que podían ir a su casa si necesitaban hablar. Los vecinos comenzaron a pedirle consejo, no sobre ladrillos o tejas, sino sobre decisiones y miedos. Su mesa, antes silenciosa, se llenó de tazas de café compartidas, de confidencias, de oraciones sencillas. Él seguía siendo viejo, claro. Le dolían las rodillas, se cansaba al caminar, a veces olvidaba cosas. Pero había descubierto algo que nadie le podía quitar: su capacidad de ser un canal, un puente, una voz de consuelo para otros. Una tarde, sentado nuevamente en el corredor, con el rosario entre las manos, miró al cielo y sonrió. Ya no esperaba la muerte con resignación. La esperaba como se espera a un amigo que llegará cuando tenga que llegar, sin prisa. «Gracias», susurró, «por llamarme por mi nombre cuando yo pensaba que ya no servía». Y en lo profundo de su corazón sintió una respuesta dulce, casi como un eco: «Baltasar, mientras tengas aliento, yo tengo propósito para ti». Quizá, mientras escuchabas la historia de este abuelo, pensaste en alguien que conoces, un padre, una madre, un vecino, una abuela, alguien que se sienta de sobra, que crea que estorba, que piense que el mundo ya no tiene lugar para él o para ella. Vivimos en tiempos en que se valora la velocidad, la productividad, la fuerza, la juventud, y sin darnos cuenta, vamos arrinconando a quienes ya no pueden correr al mismo ritmo. Olvidamos que las manos que hoy tiemblan fueron, muchas veces, las que levantaron las paredes donde ahora vivimos. Olvidamos que las voces que hoy se quiebran de cansancio fueron las que nos cantaron canciones para dormir. Baltasar es un espejo de todos esos corazones silenciosos que sienten que Dios los pasó por alto. Pero si algo nos deja clara su historia, es esto: para el cielo, nadie es un estorbo. Aunque las fuerzas disminuyan, aunque la memoria falle, aunque el cuerpo ya no responda como antes, el alma sigue siendo un terreno donde Dios puede sembrar y cosechar. El propósito no siempre se ve en cosas grandes. A veces se esconde en un abrazo dado a tiempo, en una escucha paciente, en una oración sencilla hecha desde una silla vieja. Baltasar no volvió a levantar casas, pero ayudó a sostener vidas. No volvió a cargar sacos pesados, pero aprendió a llevar con otros el peso invisible de sus dolores. Tal vez tú te sientes como él se sentía al inicio, mirando tus manos y pensando que ya no sirven. O tal vez conoces a alguien que se ha ido apagando de a poco, creyendo que su única tarea ahora es esperar el final. Si es así, esta historia no viene a darte un discurso, sino un recordatorio suave. Mientras sigas respirando, Dios sigue llamándote por tu nombre. Y si tú eres más joven, quizá tu misión sea hacer lo que el pueblo hizo al final con Baltasar: acercarte, escuchar, pedir consejo, pedir oración. Porque los que parecen ya terminados a los ojos del mundo, muchas veces son precisamente los que tienen una luz más clara sobre lo que realmente importa. Cuando Dios pronunció el nombre de Baltasar, no cambió su edad ni borró sus arrugas.
cambió algo más profundo. Le hizo saber que todavía era necesario. Y cuando un corazón descubre que aún es necesario, se enciende de nuevo, aunque el cuerpo esté cansado. Que esta historia te deje una verdad grabada muy dentro, sin necesidad de repetirla 1000 veces. La fe no tiene fecha de vencimiento, y el propósito de Dios tampoco, porque quien escucha su nombre en la voz de Dios jamás vuelve a sentirse inútil en este mundo.